Uno de los casos más documentados y aterradores de abducción extraterrestre ocurrió en Estados Unidos en los años 60. Los protagonistas eran una pareja común y corriente que jamás buscó fama. Esta es la historia de Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill eran una pareja interracial, algo muy poco común en 1961. Ellos vivían en New Hampshire, en Estados Unidos. Betty era trabajadora social, Barney era empleado del correo y activista por los derechos civiles. Eran inteligentes, serios y absolutamente normales, hasta que todo cambió la noche del 19 de septiembre de 1961. Esa noche, Betty y Barney regresaban a su casa en New Hampshire, después de unas vacaciones en Montreal, en Canadá. Eran las 10:30 de la noche. Iban por una carretera solitaria en las montañas blancas. De pronto, Betty vio una luz extraña en el cielo. Al principio pensó que era una estrella, luego pensó que era un avión, pero la luz parecía moverse. Se movía de forma errática y parecía seguirlos. Barney, más escéptico, pensó que era un avión, pero la luz lo seguía y cada vez se hacía más grande. Así que detuvo el carro cerca del Parque Nacional de Franconia Notch, sacó sus binoculares y vio que había un objeto en forma de disco con ventanas, que flotaba en el cielo sobre los árboles. Por un momento, los dos observaron en estado de shock. De pronto, el objeto descendió rápidamente y se posicionó directamente sobre su coche. Barney agarró su pistola y salió a averiguar. Con los binoculares miró hacia el interior del objeto, y lo que miró lo marcó para siempre. Había figuras humanoides uniformadas que parecían observarlo. Fue en ese momento cuando Barney sintió un terror paralizante. Asustados, subieron de nuevo al coche, pero la luz descendió rápidamente. Ellos aceleraron e intentaron escapar, pero lo siguiente que recuerdan es confuso. Escucharon un zumbido metálico, como si algo vibrara dentro del auto. Luego un segundo zumbido. Después, nada. Lo siguiente que supieron fue que habían avanzado unos 56 kilómetros y ya era casi medianoche. No sabían cómo habían llegado hasta ahí. Tenían la ropa sucia, rota, el reloj de ambos había dejado de funcionar. Barney tenía los zapatos rayados como si lo hubieran arrastrado por el suelo y Betty tenía un extraño polvo rosado en su vestido. Pero había un detalle aún más inquietante. En la cajuela del carro había unos círculos brillantes perfectamente redondos y cuando pasaban una brújula sobre ellos, la aguja se volvía loca. Días después, Betty comenzó a tener pesadillas y siempre eran iguales. Soñaba que ella y Barney eran detenidos por extrañas criaturas. Eran llevados a bordo de una nave metálica. Allí los separaban, los examinaban con instrumentos médicos. Les hablaban en un idioma extraño, aunque a veces parecía que se comunicaban mentalmente. Betty describió a los seres como pequeños, de piel gris, con cabezas grandes y ojos negros alargados, muy similares a lo que hoy conocemos como los grises. En una de sus visiones, uno de ellos le mostró un mapa estelar, un mapa con rutas comerciales interestelares, según dijo el líder. En ese momento, Betty no sabía nada de astronomía, pero el mapa se le quedó grabado en la cabeza. Ambos estaban confundidos, así que buscaron ayuda profesional. El psiquiatra Benjamin Simon los sometió a sesiones de hipnosis regresiva por separado. Ninguno sabía lo que el otro había dicho, pero sus testimonios coincidían. Barney, que era muy escéptico, terminó llorando en medio de una sesión. Decía que había sido obligado a subir a una nave, que le habían puesto una copa en los genitales y le habían extraído esperma, y que un tubo con una aguja le había sido insertado en el abdomen. Betty relató un examen médico más complejo. Decía que los seres la habían tranquilizado, que incluso le habían dicho que no recordaría nada. El mapa estelar volvió a aparecer. Bajo hipnosis, Betty lo dibujó. Años después, una profesora de astronomía llamada Marjorie Fish analizó el dibujo y encontró que coincidía con la posición de estrellas en la constelación de Zeta Reticuli, tal como se veía desde esa región del espacio. En ese entonces, esos datos ni siquiera estaban disponibles al público. Cuando su historia se filtró en la prensa, los Hill fueron ridiculizados. Algunos los llamaban locos, otros buscadores de fama, pero Betty y Barney jamás buscaron la atención e incluso se negaron durante años a hablar del tema públicamente. Barney murió de un derrame cerebral apenas 8 años después del incidente. Tenía solo 46 años. Betty vivió hasta el 2014 y se mantuvo firme en su testimonio hasta el final. Los escépticos dicen que lo que vieron fue probablemente un satélite o un avión militar, que las sesiones de hipnosis crearon falsos recuerdos y que las pesadillas de Betty influenciaron a Barney. Pero hay detalles difíciles de explicar como el polvo rosado, las marcas en el auto, los relojes descompuestos, el conocimiento astronómico en el dibujo de Betty y sobre todo la emoción real, el trauma, el miedo genuino que ambos mostraron durante las sesiones.
60 años después, el caso de Betty y Barney Hill sigue siendo uno de los más estudiados del fenómeno ovni, y aunque no hay pruebas concluyentes, sus testimonios abrieron la puerta a miles de historias similares. ¿Fueron realmente abducidos por seres de otro mundo o fue toda una ilusión fabricada por la mente humana? Quizás nunca lo sepamos, pero si alguna vez vas manejando de noche por una carretera solitaria y ves una luz que no debería de estar ahí, mira bien. Porque como dijo Barney, sabía que si me capturaban, jamás volvería a ser el mismo. Dime en los comentarios qué piensas de esta historia, y si te gustó no olvides suscribirte, y nos vemos en el próximo video.